Yo soy Ana Londoño Yo soy Paco Gámez. y esto es Paro de Conciencia. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, no, todo excelente, todo muy bien, ¿tú qué tal? Excelente también. Una semana más. Una semana más. Vamos Seguimos tarde. avanzando en este año a gran velocidad, Ya es abril. ya Qué- casi. ya casi. Qué barbaridad. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Hoy estamos separados. Es correcto, grabación remota. Grabación remota. Bueno, pero traemos un temazazo. ¿Lo quieres introducir tú? Adelante. Yo, ok. ¿Por dónde empiezo y tú complementas? Ahí te va. Em, eh, lo describiría yo de esta forma, ¿no? Hay ciertas situaciones que ameritan que tengamos perspectivas distintas para poder entender cómo nos tenemos que comportar. No necesariamente es un cambio de identidad, ni mucho menos, pero sí adoptar ciertos roles que nos van a permitir fluir mejor en ese ambiente y generar los resultados que estamos esperando. Ok, Ayúdame. déjame bajarlo quizás un poco. Eh, Creo que se presentan situaciones todos los días, porque en realidad esto pasa todos los días en todos los momentos, pero hay momentos particulares o roles específicos de nuestra vida. Hablemos del trabajo, hablemos de la pareja, esas situaciones específicas donde nos comportamos de una determinada manera, eh, y mucho de esto lo hacemos obviamente en base a nuestra manera de ser, a nuestra forma de comportamiento histórico la mayoría de las veces y digamos en aquello que somos, ¿no? En función de lo que somos. El tema es que no siempre nos adaptamos o ajustamos con la relativa velocidad que se requiere, no siempre tenemos esa maleabilidad que a veces se requiere para encajar en ciertas situaciones, en ciertos roles, en ciertos trabajos. Y esto nos complica muchísimo el proceso, ¿no? Y también con el riesgo de que a veces quedamos desconectados de lo que son las expectativas o quedamos desconectados de lo que son los resultados que tendríamos que estar entregando versus lo que nosotros queremos, ¿no? Que deberíamos de estar haciendo, que deberíamos de querer entregar. Así es que como que se genera una desconexión entre el audio y el video. Em, Y quizás si ponemos un ejemplo, ¿no? Un par de ejemplos para ejemplificarlo mejor, ¿no? Un buen ejemplo podría ser cuando tomas una posición nueva, un trabajo nuevo. Idealmente, si se hace con un buen onboarding, pues tienes una conversación donde se define cuáles son las expectativas para tu rol, cuáles son tus entregables, cómo te van a medir, etcétera, ¿no? A veces se tiene el proceso formal, pero desafortunadamente también a veces lo que formalmente se comunica no es necesariamente lo que realmente se desea o se espera. Y aquí es donde empiezan a suceder este tipo de desalineaciones, es correcto. ¿no? Tomamos y empezamos a diseñar el rol, las actividades, los planes estratégicos, etcétera, en base a esto, y a veces se nos olvida recalibrar o reconfirmar que lo que estamos pensando que vamos a entregar es lo que realmente se está esperando. Ujú, sí. Y déjame complementar eso con, cuando tomamos un nuevo rol, eh, muchas veces ese nuevo rol requiere que nuestros comportamientos se modifiquen hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú venías teniendo un cargo de gerente o de supervisor o de contribuidor individual en una organización y te ofrecen o vas y aplicas a una posición de dirección. ¿Mm? Cada uno de las jerarquías organizacionales requieren que ciertos comportamientos se vayan modificando para poder cumplir con las expectativas de ese rol. Entonces, cuando tú vienes de ser contribuidor individual, por más de que hayas sido excelente, brutalmente exitoso dentro de tu rol y tomas una posición en donde tienes un equipo a cargo, sí o sí, indefectiblemente, te tienes que empezar a comportar de una forma distinta. Y esto, lejos de una modificación de tu identidad, requiere de una modificación en tus comportamientos.
porque no es lo mismo y no es lo que se espera que tú sigas ejecutando como un contribuidor individual. Se espera y la expectativa es que tú te empieces a comportar como un líder de una organización. Ahora, ¿qué quiere eso decir? Pues ahí te tienes que entrar tú a decir, bueno, ¿cuáles son las expectativas de este rol? Que no siempre están claras. Y eso también es muy injusto con las personas que son promovidas dentro de una misma organización porque no está en blanco y negro. Tú tienes mucho que ir a investigar qué es lo que se espera de ti. Y que a veces también es un área, déjame llamarla gris, en Es- cuanto a que se manejan muchos conceptos que de repente tocan callos, ¿no? Oye, es que tengo que modificar mi comportamiento, entonces tengo que dejar de ser yo, no, no tienes que dejar de ser tú. Y cuando hablamos de tienes que modificar comportamientos, estamos hablando también de las acciones precisas que tienes que tomar. No es lo mismo ser un contribuyente individual, este, que tener gente a tu cargo. ¿Por qué? Porque el momento que tienes gente a tu cargo y que tienes que ejercer el liderazgo implica comportamientos, llámese acciones diferentes, porque también a veces cuando decimos comportamiento se confunde con ahora vas a ejercer más el poder, ahora vas a ser más sangrón, ahora ya... No, 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 no. Es que hay acciones bien específicas y bien concretas que tienen que cambiar. Hay asignaciones de tiempo bien concretas que tienen que cambiar. Tienes que volverte una persona más vocal en cuanto a la retroalimentación, en cuanto a la dirección. Tienes que ser una persona más asertiva en tu comunicación porque precisamente ahora tú también eres un emisor de esas indicaciones y de esas expectativas y tienes que asegurarte que están siendo bien recibidas. Y normalmente cuando tomas estos roles quedas en medio, vas a ser un colchón porque tienes a alguien a quien tú reportas que está generando estos comportamientos y estas expectativas contigo y tienes un equipo con quien tú tienes que replicar algunos de estos comportamientos. Y es una presión fuerte, porque si además no tienes un líder que lo haga bien, pues quedaste en un buffer con una presión bien fuerte por la gente que tienes abajo y para la cual tú tienes que ser un buen líder y comunicarte bien. Entonces, a veces, justo también, cuando tomamos estas posiciones y demás, no definimos cuáles son los comportamientos definidos como acciones específicas que tengo que hacer para ser exitoso en ese rol. Sí, O no las bajamos, que también este es un gran tema, ¿no? Yo espero que tú des resultados muy rápidamente. Ok, ¿qué son esos resultados? ¿Cómo se ve? Si yo tengo éxito en este rol, ¿cuáles son las cosas que suceden? ¿Cuáles son las cosas que estás esperando que cambien? Bien claro y bien definido, porque si no puedes correr el riesgo de tú estar dando resultados o buscando resultados en términos, no sé, de reducción de costos y lo que están buscando son ventas. O puedes estar pensando en crecimiento de negocio y lo que pueden estar pensando es mitigación de riesgos, por poner ejemplos. sí, Entonces, es bien importante bajar a segundo y tercer nivel. ¿Cuáles son esos comportamientos, esas expectativas y esos resultados que se están esperando? Para que después yo pueda calibrar también de alguna manera cuáles son las cosas que tengo que ajustar en mi manera de comportarme, en mi manera de llevarme y a veces, sí, a veces también en lo que creo o pienso de ciertos procesos. Porque claro que también traes cosas que no has vivido y que a lo mejor tú crees o piensas que son de una determinada manera y cuando llegas a ese momento, pues resulta que no. ujú, ujú, Entonces, eso también implica que tú modificas ciertas cosas, acciones, creencias, comportamientos que estás acostumbrado históricamente a tomar y que a la hora de que a lo mejor de aquí en adelante, pues tienes que hacer esa modificación, ¿no? sí. Y sabes que como profesionales, cuando tomamos un nuevo rol, tendemos a pensar, bueno, por haber hecho las cosas como las hago yo, es que me contrataron. Entonces, como que te autovalidas en todo lo que tú ya traes, que sí es cierto, a ti te dan las posiciones porque ven cierta experiencia o porque ya las hiciste y fuiste y no sé, Idealmente en un mundo debiera ser, ¿no? Porque sí, entiendo, idealmente, pero tú te autovalidas y cuando llegas a esas posiciones, hablando de lo que tú puedes controlar y modificar, pues como hay una autovalidación de decir, es que por eso fue que me contrataron y yo voy a seguir haciendo las cosas así, pierdes de vista que tienes que empezar a ver las cosas desde de una perspectiva ligeramente distinta, porque no todas las organizaciones son iguales, porque no todos los grupos son iguales, porque lo que se espera de ti en esa posición particular es ligeramente distinto a lo que venías acostumbrado.
Y hay que tener algo bien presente, Ana. Probablemente, como dices, vamos a hablar del debiera ser, ¿no? Vamos a hablar de organizaciones donde hay meritocracia. Ahorita tocamos las otras. Pero si todo funciona de esta manera y tú tienes 100 de calificación y ese 100 de calificación en tu rol fue lo que te compró, lo que te dio entrada, que el día de hoy seas el gerente o el líder de este equipo, sí, solo que ojo, en el momento en que empezaste eso empiezas con 1 de calificación. Tu Sí, 100 se convierte en 1 en el siguiente rol. Entonces todavía tienes que desarrollar del 1 al 100. Y mucho es justo lo que tú dices. Pues es que yo soy un 100 y voy a seguir siendo un 100. Sí, bueno, más que eras un 100 en el rol anterior. Aquí eres un 1. Entonces, olvídate porque justo empieza este escenario donde tienes que probar que puedes ser un 100 acá. Y probablemente no lo seas. También eso hay que alinear expectativas porque es fuerte el que viene de ser un 100 en ese rol y espera ser un 100 en el segundo. No quiere decir que vas a ser un 50, un 60, pero tampoco quiere decir que vas a ser un 100. Probablemente vas a ser un 90, un 80, porque tienes una curva de aprendizaje, porque hay cosas que tienes que dominar, etcétera. Y también hay que tener cuidado con eso, porque viene la frustración de no generar un 100. No, güey, todavía no tienes las calificaciones y todavía no sabes lo necesario, y está bien, está bien. pero lo tienes que calibrar y lo tienes de nuevo en este manejo de expectativas y entendimiento, pues también entender que esto va a suceder. Sí. Oye, y eso me lleva a un tema crítico, ¿no? Cuando tú cambias de una organización a otra, inclusive de grupos de trabajo dentro de una misma organización, hay unas subculturas que se generan dentro de los grupos o pues una cultura organizacional en las otras empresas. Cuando tú cambias de grupo o cambias de empresa, te tienes que acoplar a esa cultura organizacional que es de los que ya están. Y hay un error enorme, porque dice, no, pues es que yo me comporto así. Y ahí es donde muchas de las experiencias de los nuevos empleados en las empresas se ve frustrada, porque los líderes que contratan empleados externos dicen, no, es que no se adaptó a nuestra cultura. ¿Y qué es básicamente lo que pasa? Es precisamente eso. La persona viene acostumbrada y pierde la perspectiva de, ok, estoy entrando en un grupo nuevo y es como cuando entras a un colegio, a una escuela nueva, ¿no? Pues tú te tienes que adaptar. No, y es que justo, no, o sea, yo creo que la cultura es la parte, o sea, y coincido, lo que más hemos visto que en fallos últimamente es un tema de adaptación cultural, Ajá, porque creo que tendemos a menospreciar o a subestimar mucho esta parte de la cultura. Cultura al final, en un sentido muy práctico, cultura al final del día, cultura organizacional de una empresa es cómo se comporta la empresa. así En es. realidad, no lo que dicen sus manuales, no lo que dice lo que realmente sucede dentro de ese grupo de trabajo. Y si cultura es comportamiento, luego entonces es cómo tendrías que comportarte, Ujú, sí. ¿no? ¿Qué comportamientos son los que se premian? ¿Qué comportamientos son aquí los que identificamos como buenos? Y ahí es donde vienen unos choques de trenes tremendos si no anticipaste y si no pudiste identificar esa parte antes de tomar ese rol, ese trabajo, moverte a esa empresa, ¿no? Porque pues aquí las cosas las hacemos así, traducción, nos comportamos de esta manera. Y mira que te voy a interrumpir porque dentro de esa cultura organizacional, que son esos comportamientos, hay unos valores que están en las paredes de la organización cuando pues se toman el tiempo de socializarlos, entonces pues empapelan toda la empresa con ellos, y hay otro set de valores que Lo son real es, los reales, que son los que no están en las paredes, que es realmente como la gente se está comportando. y ojo que dentro de una misma empresa pueden cambiar de un equipo a otro, de un grupo a otro. O sea, también esto pasa muchísimo. Tal cual. Entonces, es de personas que tienen que tener como le decían anteriormente, las antenitas de vinil prendidas, porque es de las primeras cosas que tú tienes que llegar y si no logras identificarlos antes de tomar el rol, entrar a identificarlos en las primeras 2 semanas que estás ahí. Tienes que callarte la boca, escuchar y ver cómo la gente se comporta. Bueno, Porque si no, tú vas a tronar. Tú no llegaste a cambiar esos valores y esos comportamientos organizacionales. no, y además, ojo, vas a pisar callos muy pronto, muy rápido, probablemente sin querer, pero justo porque no estás al tanto de cuáles son las cosas que son delicadas o cuáles son las cosas que te pueden ayudar a moverte a crecer rápido, ¿no? Y a generar credibilidad dentro del rol. Y creo Sí, que lo apreciamos mucho también porque, honestamente, creo que son conversaciones que difícilmente se tienen abiertamente.
porque pues a nadie le gusta hablar de lo que, a ver, realmente sucede en esta empresa, ¿no? Ujú. Si tú no identificas rápidamente esos movimientos y cómo realmente suceden, corres el riesgo de estar jugando con el manual, pero es un manual que nadie aplica y es un manual que a nadie le interesa, ¿no? Desde el punto de vista pragmático. Es tal cual. Y mira, esta semana estuvimos con un cliente que nos mencionó que había tenido un gerente de compras que pues no duró mucho. El gerente de compras venía con una trayectoria profesional increíble, todas sus certificaciones, sus estrellitas, sus reconocimientos, y llega a esta empresa y fracasa. Fracasa, ¿por qué? Porque pues, es una empresa que está en proceso de generar procesos, procedimientos digamos, formalidad en el proceso de compras, y la persona venía de una empresa en donde ya estaba todo muy formalizado y muy cuadrado y no se adaptó. Entonces, aquí no es un tema de que, ay, no, es que la persona era mala o no traía las habilidades o la experiencia que se requiere. No, fue netamente un fit cultural. ¿Por qué? Y yo eso se lo atribuyo mucho a no haber leído de parte y parte a lo que se iban a meter, ¿no? Desde el punto de vista de quien contrató, de decir, uy, esta persona no va a tener la flexibilidad de adaptarse a este escenario, y del punto de vista de la persona que toma la posición, me va a tomar más tiempo, digamos, introducirme o empezar a operar desde esta nueva perspectiva que es, hay que generar políticas, procedimientos y procesos. Y fallamos. Yo creo que a veces, Ana, y si no es que todavía mucho, el problema también es que de parte de las empresas a la hora de las contrataciones y todo esto, se cumplen los requisitos técnicos y nos fijamos mucho en los requisitos técnicos de calificaciones de la persona, pero subestimamos mucho la parte cultural. Creo que también, y esto en general, no lo hemos hablado en otras ocasiones, desafortunadamente se ha deshumanizado tanto el proceso de reclutamiento y selección y con temas de automatización y demás, que cada vez se vuelve más difícil evaluar esta parte. Sí. Entonces, puedes evaluar las calificaciones técnicas, cumple, checa, los requisitos, digamos, académicos, ok. Se asume o se corre un psicométrico y se asume que con eso estás tomando todo el perfil que tiene la persona. Y no hay una verdadera conversación donde se puedan medir esta parte de qué tanto se va a adaptar. Y yo sí creo hoy que puede ser mucho más exitoso una persona que a lo mejor no tenga todas las calificaciones técnicas, porque al final del día lo va a aprender, Ujú. pero que sí tenga un buen fit cultural y que sea capaz de leer estos entornos y de adaptarse rápidamente, porque rápidamente va a generar rapport y apoyo con el equipo y rápidamente va a empezar a generar este dinamismo. Versus una persona que llega súper calificada, pero que no adapta, la revientan de volada y el mismo entorno, los mismos compañeros y demás, empiezan a pegar muy fuerte para, pues de alguna manera boicotear, ¿no? De alguna manera. Entonces, Eso. yo creo que el fit cultural es bien importante, creo que es bien, y creo que aquí la recomendación va en esa línea en hay que leer rápido y hay que tratar de leer rápido cuáles son esas cosas que no te dijeron, estos comportamientos que realmente suceden, estas motivaciones que realmente tienen las personas y los valores con los que realmente ejecutan en esta área de trabajo. Y Sí. hacer un diagnóstico rápido. Hay, y lo voy a decir como un escenario extremo, aunque desafortunadamente lo que estamos viendo es que no son tan extremos, empiezan a ser los promedio, donde te llevas este desencanto de chin, ¿no? ¿Dónde me vine a meter? Y bueno, pero Sí. por lo menos el que estés consciente y el que hagas esta lectura rápido también te da la posibilidad de pivotear rápido y tomar una decisión en el sentido de si es algo a lo que me puedo adaptar, pues tomar las acciones necesarias si me quiero adaptar, o es algo que definitivamente no o no me quiero adaptar y pues también empezar proactivamente a buscarle solución lo más rápido posible, ¿no? Sí. Y ahí cuando tú dices, no, no me pude adaptar a esta cultura, yo creo que en la mayoría de los casos es por un choque de valores que se presenta en el día a día, no de estilos, es más de valores. Ahí es cuando, ojo, no me refiero a valores éticos, sino cosas que tú realmente valoras como profesional, como persona. Como persona. O sea, inclusive la familia puede ser un valor para ti y no es que sea malo desde el punto de vista que te están diciendo que la familia es malo, sino que simple y sencillamente te están reventando trabajando 24/7, ¿no?
claro, y ahí choca con ese valor. Ahora, mientras que hablabas, se me ocurre también que es exactamente lo mismo que pasa en tus relaciones personales de pareja y de familia. por supuesto. Es bien curioso cómo cuando se incorpora, por ejemplo, los yernos, las nueras o los eyes, no sé cómo se dice hoy en día, a tu familia, esa gente que se incorpora a tu núcleo familiar tiene que empezar a adoptar esos comportamientos. Y hace un par de años que nos juntamos como familia, la familia de mi papá, con mis primos, los hijos de mis primos y demás, es bien curioso cómo las personas que se casaron a los miembros de la familia tienen comportamientos ya como de la familia, ¿no? Claro. Porque pues o te adaptas o te sacan, es así, porque son núcleos al final del día. No, y es lo que te digo, o sea, porque al final del día me caes bien o me caes mal en función de qué, pues de qué tanto realmente hacemos esa concordancia de valores, de comportamientos, de ideas. Sin Exacto. duda, habrá cosas en las que podamos no estar de acuerdo y también quieres no estar de acuerdo, ¿no? A veces es rico irle a equipos de fútbol diferentes. Está bien, se presta la polémica y demás, pero tenemos coincidencia en valores y tenemos coincidencia en que los domingos vemos estas actividades en familia, no sé, sea lo que sea concordancia, pero justo, si no, empieza a ser un, pues justo como dices, ¿no? Empieza a rechazar eh, Ajá, al sí. extraño. Entonces tengo una prima que, pues la última vez que nos habíamos juntado tenía otro esposo y ahora tiene uno que nos cayó muchísimo mejor a toda madre. A este todo lo adoptamos y ya es parte de la familia, pero funciona exactamente de la misma manera. Ahora, cuando tú empiezas a salir con una persona y pues quieres entablar una relación con esa persona como pareja, también tienes que leer de volada, o sea, a dónde has parado, Sí, porque es la parte profunda, digamos, y trascendente de lo que va a ser la relación. O tal sea, cual, es lo que realmente va a convivir y es lo que realmente va a suceder, ¿no? Y esa es la parte que va a jalar o te va a reventar. Y muchas veces, igual que con las empresas, pues no se considera y no se toma en cuenta ¿no? esa parte o la pasamos muy rápido, muy alto. Muchas veces no, justo no se tiene esa conversación sobre esos aspectos y no se establecen las reglas, no se establecen límites, no se ponen los acuerdos hasta que pues, ya es un punto de ya no aguanto. Y eso sí o sí va a pasar, sobre todo cuando son estos choques de valores, ¿no? De comportamientos. Así es. Y mira, pasa en todos los aspectos de tu vida y creo que una de las cosas que nos ayuda es poder tener la capacidad de mirar las situaciones desde con otro filtro, con otra perspectiva, parándote desde otro lugar. Creo que eso es, así como la resiliencia es un valor, es una habilidad, no sé si no es un valor, es una habilidad brutal hoy en día, poder ver las cosas con una lente distinta, con la lente de la otra persona. Y es Que, que es bien importante eso, Ana. Yo recomiendo mucho esto, tanto en la parte laboral como en la parte personal, ¿no? Muchas veces, la mayoría de las veces, tendemos a querer convencer a la otra persona o a influirla o a moverla o a liderarla desde lo que nosotros creemos y pensamos y vemos. El problema es, ese es tu filtro. Tus creencias, tus valores son un filtro de lo que tú ves y eso te genera una visión de tu realidad. Si la otra persona tiene otros valores, otras creencias, tiene un filtro de otra manera y estás viendo las mismas cosas, él las interpreta de una manera distinta. sí, Entonces, un mismo evento, esto fue bien interesante, ¿no? La semana pasada platicamos con bueno, con un cliente, con cinco líderes que vienen y crecieron y desarrollaron la empresa juntos. Mismos hechos, misma historia, te la cuentan totalmente diferente, desde la perspectiva, desde los valores, desde lo que cada uno vivió, desde lo que cada uno le tocó. Fue bien interesante. Y a mí a lo que me lleva a este punto es precisamente, es bien importante que cuando tú tienes estas situaciones donde tienes que influir o tienes que tener una conversación o quieres convencer a alguien, te coloques en sus zapatos realmente, pero en sus zapatos quiere decir qué piensa esta persona, qué es importante para ella, cuáles son sus valores, cómo lo ve ella,
para que puedas entender realmente desde qué perspectiva y realmente qué es lo que esa persona está valorando o le está doliendo de esta situación, y entonces puedas mover desde ahí y ofrecer y negociar desde ahí. Porque Sí, si lo haces desde lo tuyo e identificas que hay diferencias con los valores y las creencias y lo que es el filtro de esta persona, va a ser choque, va a ser pelea y va a ser muy difícil porque los dos están convencidos porque es una realidad para cada una de las personas. así es. Entonces, necesito como que modelarte en ese sentido y entender que es importante también para ti, qué es lo que buscas, qué es lo que te duele, para desde ahí poder ofrecerte algo y desde ahí poder tener este intercambio y desde ahí poder negociar, ¿no? Claro, y tener realmente una colaboración entre las partes. Correcto. Yo creo que de eso depende. Y yo lo veo con mi hija, o sea, tuvo una época en donde todo le daba miedo. Y no es cuestión de decirle, no, o sea, ¿por qué te va a dar miedo? No, no te dé miedo. Pues no, ella siente el miedo, la oscuridad por alguna razón le genera, bueno, a mí también me generaba, ¿no? Lo que pasa es que ya a la edad que tengo, le tengo miedo a otras cosas, Ya más la persona que tiene miedo a ti. evidentes también. Pero cuando tuve una época, y creo que lo comenté en un podcast hace unos años, porque ya llevamos casi 3 años, ahí paréntesis, en donde tuvo un sueño con unos vampiros o unos murciélagos y sentía que había murciélagos por todos lados. Por más de que yo le garantizara que no había murciélagos, ella veía los murciélagos. O sea, para mí eso fue de lo más eye-opening del mundo. No es cuestión de que la mamá te diga, no, no está, para ella sí está, en su mente está. Y eso aplica para todas las realidades que cada uno de nosotros nos hacemos. Entonces, tienes que, primero, pues decirle, sí, si lo sientes es porque ahí está para ti. Sí, y a Yo lo no mejor no tengo eras que, más metiéndote en el rol y metiéndote en el tema, ¿no? O sea, justo en su mundo y en lo que está viendo y en cómo lo está experimentando. yo no lo tengo que ver igual, o sea, yo no tengo que ver los murciélagos, pero si ella siente que los ve, los ve. Y Correcto. es igual cuando tú tienes una discusión quizás con tu pareja de percepciones. O sea, yo percibo que pues no me estás prestando mucha atención o yo percibo que no me estás dando el apoyo que yo necesito. Tú le puedes decir, no, yo sí te lo doy. Si la persona percibe algo contrario, es eso, porque esa es su realidad. Y normalmente nos enganchamos en defender el punto, te lo estoy dando y todo. A ver, espérame. Ok, no te lo estás percibiendo que no te lo estoy dando. ¿Cómo percibirías que sí te lo doy? Y entonces ya empezamos a tener una conversación más constructiva y más resolutiva donde específicamente puedes detectar cuáles son los comportamientos que la persona está requiriendo para sentir que prestas esa atención. Porque si no, o sea, y que pasa en este tipo de situaciones y pasa lo mismo en el trabajo, no estás teniendo la conversación correcta sobre cuáles son las acciones que tengo que tomar para el resultado, para obtener el resultado que va a ser importante, medido y por lo tanto real para ti. Sí, sí, sí. Nada de esto es que te saquen un libro y científicamente te lo comprueben. No tiene nada que ver con la fórmula, ni matemática, ni física, ni química, nada de eso. Es realmente ponerte en los zapatos de esa otra persona y pues sí, desde ahí tomar o tener una conversación que los nutra a los dos. Yo al día de hoy todavía tengo en mi casa un detector de murciélagos. Eso. ¿Por qué? Porque eso le dio paz a mi hija. Y si de eso dependía la paz de mi hija, me costó 150 pesos. El miedo va a ser cuando se te active a ti el detector. Sí. Pero bueno, todo esto es, sí, para reforzar ese punto de tú puedes defender tu punto todo lo que tú quieras, que si no te pones realmente a ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona, hay un dicho que es ponte en los zapatos de la otra persona y realmente camínalo. Eso tiene Sí, mucha verdad. sí. Y tener la adaptabilidad, la maleabilidad también de una vez que leíste el entorno y todo, de nuevo, aquí no se le obliga a nadie, pero es decidir si es algo a lo que te puedes adaptar y que vale la pena, y consciente y activa y proactivamente hacer lo que se requiera hacer para adaptarte a eso que estás identificando, ¿no? También entendiendo que no es dejar de ser tú, es adaptar tu manera a los comportamientos y a las acciones que se están esperando
que se tengan. Y si de plano identificas que no, esto sí me pide que deje de ser yo y no me siento cómodo, pues también toma la decisión que sea correcta, ¿no? Salir a buscar otra cosa, moverte, decir no, no sé, lo que sea que implique. O decir, hasta aquí llego. Si Correcto, puedo ser exitoso, fantástico. Si no, pues ahí ya tomo mis decisiones. A nivel de pareja, a nivel de amistades, a nivel de trabajo. O sea, funciona igual para todos los ámbitos de tu vida. totalmente. Pues como siempre, un placer. Encantado, Ana, siempre un gusto. Episodio 150. Ya nos estamos 150. acercando. Excelente fin de semana para todos. Un abrazo. Un abrazo.